Hola, bienvenidos a nuestro podcast Abandonadas por la Historia. En este podcast, como lo dice el título, buscamos hablar de mujeres que no son tan conocidas por la historia, que nosotras consideramos abandonadas porque no se sabe mucho de ellas o no se conoce o no se habla tanto de ellas. Esto también surge de que las tres personas que estamos aquí, ahorita nos vamos a presentar, estudiamos en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y durante nuestros ya 4 años de carrera, porque ya estamos a punto de salir, nos hemos dado cuenta que la historia siempre ha sido protagonizada por hombres. Siempre se habla de los héroes y de los villanos, pero siempre son hombres. Entonces, decidimos que queríamos hacer este podcast sobre las mujeres, pero no mujeres conocidas. Lo lamento, no vamos a hablar de Frida Kahlo o de Doña Josefa, sino de mujeres que realmente han sido abandonadas por la historia, que han hecho aportes importantes y de las que no se ha hablado mucho o que lamentablemente no hemos escuchado mucho. Ahora nos vamos a presentar. Yo soy Yunuen. Yo soy Ishel. Yo soy Alejandra. Y vamos a empezar nuestro podcast. Bueno, yo les voy a comentar sobre la mujer Mary Wollstonecraft. Nació el 27 de abril de 1759 y fue una escritora y una filósofa inglesa. Es relativamente una escritora que sí es conocida en Inglaterra, en London, pero realmente no es tan considerada como la precursora de la escritura, ya que ella, a pesar de estar en el siglo XIX, fue pues muy inusual que una mujer fuera considerada escritora. Entonces, realmente ella es conocida más por su hija, que es Mary Shelley, quien es, por si no sabían, la autora de la obra de Frankenstein o El Prometeo moderno. Y bueno, ella fue pionera también en la importancia de las denuncias de la condición del trato que se les daba a las mujeres y también de la reivindicación de los derechos de la mujer, así como de la igualdad entre los sexos. Y bueno, esta distinción y esta desigualdad también existe, ya que, pues como ya sabemos y estamos presentes también en este contexto, que normalmente siempre se les reconoce más a los hombres que a las mujeres. Entonces, ella menciona que era arbitraria en este rango de clases o de estos privilegios que se les tenían. Y también tenía aquellas ideas como de racionalismo ilustrado que pues, había criticado o que se había sentido identificada por ellas. Bueno, también escribió en 1792 una publicación que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde básicamente habla sobre esta evidencia de lo equivocado, lo pernicioso que pues resultaban estos tópicos de las conductas o las costumbres que condicionaban pues esta situación de la mujer en su país. Y señalaba también que había muy poca integración en la sociedad en cuestión de las mujeres como iguales. Se puede decir también que de la poca como integración que había como de los derechos de la humanidad. Y este libro también es considerado como pionero en Europa, ya que se le conoce como una categoría de texto fundador en esta reivindicación de los derechos de la mujer. Y ya. Yo no tenía la menor idea de que la mamá de Mary Shelley también había sido escritora. O sea, realmente yo creo que pues todos conocemos a Mary Shelley, no conocemos el nombre. Hay personas que ni siquiera ubican que es la escritora de Frankenstein, pero conocemos el nombre. Y yo no sabía de todo esto que hizo su mamá. Se me hace muy padre que toda su lucha por el reconocimiento de las mujeres. Se me hace que es muy importante. Sí, a mí también me parece muy interesante porque creo que se puede ver como una influencia de las ideas de la mamá, cómo fueron influyendo también como pues en lo que es Mary. Y entonces pues ambas pues lograron destacarse en su época por pues dar aportaciones importantes. Y de hecho es bien curioso porque sus obras se puede decir que no las conocieron en sí en vida en ella, sino que fue después de su muerte. Fue que su hija misma dio como a conocer todas estas escrituras o obras que había hecho ella, también por su esposo, pero realmente fue más su hija quien dio como a conocerla, porque realmente no tenía como mucha
como mucho conocimiento la gente en general de ella, ¿no? O sea, ella nunca tuvo como un foro, pues, de público que la conociera abiertamente. O sea, era conocida, pero no era tan conocida en su hija, país, pues, ¿no? fue más conocida. Casi la opacó, ¿no? De cierta manera, pero es muy importante porque precisamente habla de eso, ¿no? De las desigualdades que existen entre los hombres y mujeres y por qué no se le reconoce a veces en la historia, ¿no? Y aparte no verlo como que la opacó, sino que, o sea, sí, en parte porque pues fue su hija y ella empezó a trabajar evidentemente después que ella, pero también hay que verlo como que gracias a su hija la podemos conocer, ¿no? Es un trabajo, se podría decir, en conjunto por estas dos mujeres, o sea, conocerlas a las dos y saber del trabajo que las dos realizan, pues es importante. Muy bien. Después de esta primera mujer de la que vamos a hablar, Alejandra, ¿qué nos puedes comentar? Yo les voy a comentar de una mujer llamada Irene Sendler. Voy a tratar de resumir mucho porque me parece muy importante. Es una persona que fue enfermera durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invadieron Varsovia en 1940, ella empezó a recaudar como ayuda para los más pobres, tanto con dinero, con comida, con ropa, y de ahí empezó a enfocar esa ayuda en los niños enfermos, porque así como ahora, era una época de epidemias y pues era necesario tener como control de la población, porque de por sí ahorita es como difícil, pues en esos tiempos más. Y bueno, los niños que lograban salvar como de la enfermedad, ella ayudaba a que escaparan y encontraran nuevas familias, porque muchas veces muchas mamás que sabían que ellas no iban a poder sobrevivir pedían que lo último que ella hiciera fuera salvar a sus hijos. Entonces, pues me pareció muy fuerte porque sí encontré como testimonios de que gente que era como de que, por favor, si no me puedes ayudar a mí, ayuda y salva a mi hijo y así. Wow. Sí, estaba muy triste. Muy triste, sí. Pero bueno, al menos sí logró ayudar a muchos niños. Los sacaba ya fuera por agujeros en un muro. De hecho, logró aliarse con un conductor del hospital y ella misma le daba somníferos a los niños para poderlos rescatar, porque pues los niños chiquitos son muy difíciles de controlar y sobre todo si es una persona extraña, pues no se van a dejar. Y sobre todo si los están separando de sus papás, ¿no? O sea, porque era el deseo de sus papás de llévate a mi hijo. Ahora imagínate el niño sin sus papás. Sí, no, entonces era como de que iban a llorar o iban a decir como de ¿por qué me llevas? O algo así, pues sí era como peligroso, ¿no? Entonces utilizaba pues esas técnicas para poderlos llevar y en muchos casos hacía que fingieran que fueran pues víctimas del tifus, que es esta enfermedad que había en esos tiempos. Bueno. Y pues bueno, después de eso se aseguraba de que los niños llegaran como a buenas manos, los empezó a alojar en conventos de monjas y también pues ella empezó a tener un registro, por así decirlo, con los nombres falsos que les daba a estos niños nuevos y el nombre original como por si por alguna u otra forma su familia podía reunirse en algún momento que acabara la guerra. Y pues más adelante Irena tuvo una vida muy difícil porque ya cuando acabó la guerra incluso con todos los asuntos del comunismo, ya sé, fue como fue como tachada por estas creencias. Entonces incluso su familia, sus hijos, estaban como, por así decirlo, en listas negras donde no se les quería admitir a la escuela y en realidad ellos no conocían como por qué pasaban esa situación con ellos, porque tal vez su mamá no quería revivir como esos momentos y explicarles que la labor que ella hizo, todo el mundo la consideraba como un crimen contra el gobierno o contra los ideales de esa época. Y en realidad nunca se le dio como el reconocimiento y pues ya fue más hasta 2003 que fue distinguida por agradecimientos y felicitaciones,
Pero pues en realidad eso no creo que fuera como muy justo porque quedó mucho tiempo olvidada y mucho tiempo, incluso su familia sufrió de sus actos. Entonces ya fue muchos años después que dijeron como de, mira, creo que lo que ella hizo sí estuvo bien, pero pues como por qué no tratar de dar ese reconocimiento antes. Y pues ella vivió hasta 2008, que me parece como una época bastante reciente. Y me pareció curioso que muriera el día que se celebra a las enfermeras profesionales. No, vaya. Y qué coincidencia. Sí, es coincidencia porque es como esa fecha se da porque es el aniversario de nacimiento de Florence Nightingale, que es como considerada la madre de la enfermería. Entonces me pareció bonito que esa coincidencia. Sí. Yo creo que es importante conocer a mujeres de esta época, ¿no? Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial la mujer más conocida siempre va a ser Ana Frank por el diario. Sí. Pero realmente lo que nos deja ella pues es un testimonio, ¿no? No realmente como de, ayuda a personas, no. O sea, es el testimonio vivo de una persona. Y las historias que conocemos de gente que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial, como lo mencionábamos antes, siempre son hombres. Hay películas de hombres en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que una de las más famosas es la lista de Schindler, y es un hombre, pero es un hombre que se dedicó a ayudar también. Pero, ¿por qué no existen películas de estas mujeres que también se dedicaron a hacer este tipo de acciones, no? ¿O por qué no son conocidas? ¿Por qué las olvida la historia, no? Exacto. Es que sí es muy, bueno, precisamente para eso hacemos este podcast, ¿no? Pues para darle como reconocimiento a estas mujeres que pues sí han sido muy olvidadas en la historia, porque precisamente esto, pues estos testimonios, estas vivencias, estas vidas que tuvieron que pasar ellas muchas veces no fueron pues muy fáciles, que digamos. Entonces, el hecho de que todo eso que pasaron y más aparte el hecho de que la historia ni siquiera se digne de cierta manera a nombrarlas o a reconocerlas, pues es precisamente eso lo triste, ¿no? Entonces creo que sí es importante ver todas estas vivencias y también analizarlas porque también nos pueden dar otra perspectiva de un evento, por ejemplo, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pues siempre la hemos visto en la historia más como este conflicto bélico, más que otro ámbito, ¿no? En otro ámbito de la vida. Sí, exactamente, porque cuando se piensa como en héroes de guerra siempre es soldados, militares. Entonces, o sea, de por sí el personal médico, ahorita un aplauso para ellos en esta pandemia, pero de por sí el personal médico son muchas veces relegados cuando ellos hacen una de las labores más importantes en las guerras. O sea, sí, hay soldados que destacan por sus acciones, pero un médico está salvando una vida, ¿sabes? O sea, un soldado la está quitando y un médico la está salvando. Entonces, eso la vuelve todavía más importante. Es lo que decía, no es solo un testimonio de vida en la Segunda Guerra Mundial, es una heroína como tal. Sí. O sea, y sobre todo niños. Es lo que decías, o sea, qué difícil es controlar a un niño y ahora salvarlo durante una guerra. Pensar realmente todo el contexto en el que ella vivió, ¿no? O sea, de que bombas cayendo y disparos y peleas y todo esto, y aún así buscar la manera de hacer esto, ¿no? De arriesgarse. Porque aparte pues era un riesgo hacer esto para ella, tanto en el lado ideológico de, oye, porque está salvando niños, como en el lado físico de que sacando un niño le pasara algo a ella o al niño o algo así. Entonces, qué padre que existan mujeres así. Sí, y qué mal que no se reconozcan. Sí, es muy triste no poder rescatar otro tipo de valentía, otro tipo de heroísmo al que estamos tan acostumbrados. Y ahora mi compañera Yonoen. Así es. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, yo, como ustedes dos ya saben, y las personas que me conozcan ya saben, soy una persona muy inclinada al cine. Entonces yo les voy a hablar de una mujer importante en el cine. Esta mujer se llama Alice Guy Blaché. ¿Alguna vez habían escuchado ese nombre? Porque no, yo no. Entonces, esta mujer, se preguntarán por qué es importante.
pues fue una de las primeras mujeres en tomar una cámara y hacer una película en el año de 1896. Ella nació antes, evidentemente. Ella nace el 1 de julio de 1873 en Saint-Monde, en Francia. Y de hecho es hija de editores de películas, pero no se quedó en Francia, viajó a Chile y viajó a Suiza y después su vida culminó en Estados Unidos, entonces se movió para Estados Unidos. Pero ella es una de las primeras que empieza a experimentar con la producción artística de las películas, más hacer una producción artística como tal y no tanto la perfección técnica de las películas, ¿sabes? Que no fuera una película así como de perfecta, pero que fuera artística, que tuviera que representara algo. Exacto. Y es importante porque todo el mundo reconoce o han escuchado el nombre de Méliès como el pionero de las producciones de ficción, pero en realidad Guy Blaché fue una de las visionarias en el mundo de la ficción, fue una de las primeras cineastas que hizo películas de ficción. Súper interesante porque aparte fue una mujer y yo nunca había escuchado esto. Méliès sí lo había escuchado, pero esta mujer nunca. Crea la primera historia más larga, por así decirlo, de 1 minuto, con trucos visuales e imágenes en movimiento y el uso de montaje. Pues hizo muchísimas cosas innovadoras en el cine, además de que ella fundó su propia compañía que se llamaba... Perdí el nombre. Se llamaba Solax, con su esposo. Su esposo después fundó también otra compañía, pero estas dos compañías trabajaban en conjunto y pues se dedicaban a eso, a hacer películas de ficción, a hacer películas innovadoras. También trabajaron con muchos otros estudios, a veces se contrataban ellos como directores y trabajaban con estudios externos o hacían las películas de otros directores y productores dentro de, pero se asoció, esto se me hizo muy interesante, se asoció con Gustave Eiffel y con el astrónomo y geógrafo Joseph Balot y compraron la Compañía General de Fotografía para crear la compañía Gaumont, porque también trabajó con Léon Gaumont. Entonces fue una mujer que se desempeñó en un ámbito social interesante, ¿sabes? O sea, trabajar con Gustave Eiffel y con astrónomos y geógrafos y banqueros y filántropos y todo esto, en esa época, para una mujer es ya por sí solo innovador, ¿no? Porque las mujeres siempre eran relagadas de este aspecto como burocrático de, ay, no, ¿cómo una mujer va a comprar una compañía? Y con hombres, ¿qué le pasa? Entonces, en ese sentido ya era importante, pero el hecho de que fuera productora, también fue actriz, también fue directora, guionista, era autora y era realizadora en sí de cine, y les digo, hizo compañías y todo, hizo muchísimas películas, de hecho tiene una gran cantidad de obras y una se me hizo muy interesante, realizó una adaptación basada en la novela de Víctor Hugo del Jorobado de Notre Dame, pero de Esmeralda. Quiero suponer que es la historia de Esmeralda, ¿no? Entonces, de 1905. Entonces, creo que es una mujer importante. Como les digo, me interesa a mí mucho el cine y actualmente es un poco más reconocida, un poco más conocida, ¿no? Pero por las personas que se desempeñan en el ámbito del cine, que para empezar, en nuestra carrera casi no vimos historia del cine, lo cual para mí es una pena, pues, porque es mi inclinación. De por sí no se sabe mucho de historia del cine y menos de las mujeres dentro del cine, ¿no? El reconocimiento más grande que tiene es que durante el Festival de Cine de Alcalá de Henares del 2017, hace unos pocos años, hubo una exposición de carteles cinematográficos de los carteles de sus películas que se llamó Hijas de Alice Guy. Entonces fue como uno de los primeros momentos donde, pues, al mostrar los carteles de sus películas, se supo que existían estas películas, ¿no? Que les digo que son bastantes. A mí esa Esmeralda me llamó mucho la atención, la voy a buscar después de esto. Sí. Pero sí, una mujer trabajando en el cine ya es innovador, y una mujer en esos años trabajando en el cine es todavía más innovador.
Ella terminó su vida, como les dije, aquí en Estados Unidos. Aquí, oíme. Aquí. Nos transportamos. Nos transportamos a Estados Unidos. No, en México. América, pues. Pero ella en realidad es francesa. Y pues se considera que ella sentó las bases de lo que en el futuro, o bueno, en la actualidad, se considera como la ficción cinematográfica. Me parece muy interesante porque creo que como tal el género de ficción está muy asociado, de nuevo, a los hombres. Y no solo en el ámbito de producción o dirección o la elaboración como tal, sino también como en gente que es fanática o le gusta de este tipo de contenidos. Siento que siempre lo relacionan más Hacia los hombres. hacia los hombres, Hacia por los lo mismo de hombres. que es como de héroes o villanos. Sí, o sea, es lo que mencionábamos hace poco, ¿no? Incluso de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Casi siempre las películas, el héroe o el protagonista es un hombre. Ujú. Entonces el cine siempre ha estado muy ligado a los hombres y como decías, directores, o sea, yo no conozco muchas directoras. O veo una serie y no sé que fue dirigida por una directora, o una película y no sé que fue dirigida por una mujer. Entonces, el simple hecho de que los nombres más conocidos sean hombres y que sean los más destacados y que, ay, por fotografía, ay, por dirección, incluso en los Óscares, casi siempre la mayoría de los nominados son hombres. A mejor director, a mejor guionista, a mejor fotografía, casi siempre son hombres. Las producciones cinematográficas están muy dominadas por los hombres. Entonces, pues sí, o sea, si incluso en la actualidad es extraño como conocer una directora muy reconocida o una guionista o una fotógrafa que sea parte de estas producciones, en esos tiempos, que de por sí el cine era un arte en desarrollo, que apenas estaba como Surgiendo. Dando pruebas. exacto, o sea, que apenas estaba como agarrando camino para convertirse en lo que es ahora. Y que una mujer haya hecho esto. Y lo que tú dices, el género de ficción siempre está relacionado como a los Sí, hombres, está más ¿no? asociado hacia ellos. Entonces, sí, creo también yo que es importante ver eso porque precisamente como dicen, sobre todo en ese contexto en el que apenas el cine estaba surgiendo y que ella fuera una de las pioneras, pues sí es como que, o sea, me parece pues importante, ¿no? Ujú. Sí. Sí, además también el enfoque que dio a una historia ya hecha, conocida, popular, no solo como en Francia, sino en la literatura Ujú. Sí, mundial. sí. Sí. Darle el enfoque a Esmeralda, Exacto. porque siento De por sí que la obra, ¿no? De la obra de Víctor Hugo, sí. sí, Es- entonces Que de hecho es muy, muy controversial también la obra, porque habla exactamente de esos derechos, ¿no? De la mujer. Entonces, como que ella quisiera también como tomarlo como una representación, pues también me parece importante, ¿no? Como para darle también énfasis Exacto. en eso, precisamente en que las mujeres también podían y pueden hacer cine, ¿no? Se me hace muy interesante esto que tú mencionas, porque como la mujer que tú mencionabas, que peleó por los derechos de las mujeres y las mujeres que hemos mencionado en esto pelean por las mujeres, buscan dar esta perspectiva desde las mujeres porque ellas se dan cuenta que el mundo en el que viven no les está abriendo este espacio. El mundo en el que se desarrollan, no hay heroínas, no hay mujeres reconocidas. Las mujeres, en el caso de algunas de las nuestras que son un poco más antiguas que 1900, como el caso de la de Alejandra, de Irena, o sea, es un mundo donde las mujeres ni derechos tenían casi, ¿no? O sea, que estaban relegadas a este papel de en la casa. Y tú te dedicas a la casa y a los hijos y el esposo es el que trabaja y el esposo es el que mantiene y hace. Y da y todo. Exacto, es lo que les decía, que una mujer tuviera una compañía en los 1800, inicios de 1900, era como de... Wow. Exacto, una mujer teniendo esta posición de liderazgo, porque pues tener una compañía ya es bastante, ¿no? Y ser productora y ser directora y, por ejemplo, la tuya, ser autora, que también en el ámbito literario las mujeres tardaron mucho en tener un reconocimiento, y ser enfermera, que como hemos dicho el personal médico siempre ha relegado, pues sí, ¿no? Que ellas lucharon por ser vistas de alguna otra manera. Tal vez no tan fuerte como en la actualidad, que se busca esta visibilidad de las mujeres en la historia y en el mundo, pero
de alguna u otra manera, mediante su obra, lucharon por ser reconocidas, buscaron que se supieran sus historias y que se conocieran nuevas perspectivas. Entonces eso a mí es lo que más me impacta de estas mujeres, que es lo que les digo, 4 años de carrera y 20 y tantos años vivas que tenemos y nunca había escuchado estos nombres. Entonces... Es triste porque precisamente siempre han estado presentes, es decir, no es como que estuvieran en otra dimensión. Entonces creo que sí es eso, es la importancia que le debemos de dar ya a partir de ahora en adelante, ¿no? De ver que las mujeres podemos, somos capaces de llegar a hacer grandes cosas y que no se tiene por qué poner en duda, ¿no? Esta capacidad que tenemos. Entonces creo que es importante eso. Bueno, me parece muy importante todo este conocimiento que hemos adquirido. Me gusta mucho que tengamos esa oportunidad de conocer personajes que habíamos tenido olvidados en la historia. Y pues creo que es momento de cerrar, porque tenemos más mujeres de las que queremos hablar, pero eso será más adelante en los próximos episodios. Escúchenlos. Escúchenlos. Bueno, después de esta plática donde hemos compartido nuestras opiniones y comentarios, nos gustaría saber ustedes, audiencia, qué es lo que opinan al respecto. ¿Ya conocían a estos personajes? Tenemos un Instagram donde estaremos publicando contenido en relación a los capítulos, @abandonados por la historia. Así como se llama el podcast, así es nuestro Instagram, para que vayan a seguirnos, amigos. Y así van a estar al pendiente de nuestros siguientes capítulos. Yo soy Alejandra, ella es... Yunuen. Y ella es... Ishel. Hasta la próxima.